Desde Bogotá, Torre de Control. Buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de este canal en su programa Torre de Control. Aquí estoy desde un sitio muy importante de la ciudad de Bogotá, emblemático, para mí muy especial, que es la Universidad Javeriana, ubicada en la carrera séptima de esta ciudad. Y desde aquí les presento el episodio de hoy de Torre de Control en un tema que en esta universidad también se ha estudiado bastante, que es el de la globalización jurídica en los procedimientos administrativos. Efectivamente, la materia de la especialización en Derecho Constitucional, el debido proceso en los procedimientos administrativos, se inició con este gran tema por una sugerencia de mi parte a la profesora Magali Vázquez, quien es la profesora titular de esta materia en el posgrado, y yo quise dar un vuelo rasante sobre esos aspectos en que este fenómeno de la globalización jurídica ha incidido en el derecho administrativo en general, pero sobre todo en los procedimientos administrativos. Y en parte ese gran artículo que tiene la Constitución, el 49, que es el que da lugar un poco a esta materia, porque allí la Constitución venezolana dice algo que ya venía diciéndose en todo el mundo, pero que la Constitución del 61 no tenía, al menos con esa claridad, y es que estos aspectos del debido proceso que fueron efectivamente hechos para los procesos penales y en general a los procesos judiciales, se aplicaran también a los procedimientos administrativos, que aunque por este hecho no pierden su naturaleza administrativa, que dan lugar a actos administrativos y no a sentencias, se trata de procedimientos, los procedimientos administrativos en general, pero sobre todo los sancionatorios, de unos procedimientos en los que definitivamente hay que salvaguardar sobre todo el derecho a la defensa, pero otros aspectos más que tiene este gran artículo constitucional de nuestra Constitución del año 99. Y es que si revisamos esta Constitución y vamos escarbando en ella, a lo mejor no con la intensidad de otras constituciones como la misma Constitución de Colombia, nos encontramos con muchos artículos que hacen ver que era imparable, era inevitable que en esa Constitución, hecha en gran parte con un deseo de mejorar la Constitución del 61, aunque hay mucha gente que dice lo contrario, pero al final lo que salió de allí, salvo algunos detalles, mejoró mucho el sistema jurídico venezolano, la Constitución venezolana, no solo en este artículo 49, sino también en otros como el 23, el 153, el 140, 141, y podemos mencionar muchos donde definitivamente lo que pasó fue que permeó la globalización jurídica hacia nuestra Constitución y a lo mejor sin darse cuenta los promotores de la misma, que tenían una ideología, que tenían sus puntos de honor probablemente dentro de la Constitución y en parte lo incorporaron, como la eliminación del Senado y una serie de cosas, pero que en esencia la Constitución mantuvo esos parámetros de un Estado de Derecho, de separación de poderes, incluso incluyó 2 poderes adicionales, pero además hay una serie de aspectos como este artículo 49 que manda y ordena que el debido proceso no solo un tema judicial, sino también de los procedimientos administrativos. En principio para los sancionatorios especialmente, donde están involucrados los intereses y derechos subjetivos de personas en concreto, sino también en otros procesos donde también pudiera pasar lo mismo, como pasa en otros procedimientos administrativos de los llamados cuasi jurisdiccionales, que igualmente hay que aplicar el debido proceso, pero en general en todos los procedimientos administrativos. Entonces, bueno, para no hacer muy larga esta introducción, veamos desde aquí de la Universidad Javeriana, un centro de estudios bastante importante de aquí de Bogotá, de la Compañía de Jesús, que la globalización jurídica ha tenido una influencia enorme en los procedimientos administrativos. Un vuelo rasante, porque no pude hacer un estudio, una visión detallada, porque no es la materia para eso, pero sí como una introducción también a la materia,
cuando comenzamos de el debido proceso en los procedimientos administrativos, porque en parte ese artículo 49 de la Constitución viene de ese proceso de globalización que en el mundo se estaba aceptando así en las distintas cortes de derechos humanos del mundo, sobre todo la que nos interesa a nosotros, que es la Corte Interamericana, venía ya diciendo que el debido proceso es un principio que no solo es para los procesos judiciales, sino para todos aspectos donde estén involucrados los intereses y derechos de los ciudadanos en la parte administrativa también. Veamos una parte de esa intervención mía en las clases de la especialización en Derecho Constitucional en este tema. Fue una sugerencia que le hice a la doctora Vázquez para que lo incorporara al programa. Ella con todo gusto lo hizo, es más, le dio más cabida de lo que yo hubiera pensado originalmente y lástima que no se pudo hablar más porque teníamos el programa original, pero que ha influido para que luego el programa original se dé de una manera como enfocada, siempre obteniendo como norte esa nueva corriente, pero también esa necesidad de aclarar que el debido proceso en los procedimientos administrativos no significa que los procedimientos administrativos se conviertan en procesos. Eso es muy importante, eso ha quedado claro y yo creo que la materia por eso que ha sido un punto para todos, porque incluso para nosotros como profesores ha sido un estudio, un análisis, un debate bien interesante, que vamos apenas por la mitad, pero que seguiremos en septiembre, una vez que haya ese parón veraniego, como dicen los estudiantes, aunque en Venezuela no hay verano, para continuarlo en septiembre. Pero bueno, hasta ahorita, finales de julio, seguiremos revisando estos temas, pero bajo ese norte. Primero, siempre hay allí una nueva idea, una nueva concepción de las cosas públicas, no tan rígidas, no tan obsoletas como las estuvimos manejando en algunos aspectos, en otros no. Tampoco es que estoy diciendo que el derecho nuestro antes no servía, pero sí había aspectos que nos estábamos quedando atrás y que lamentablemente en Venezuela todavía no se incorporan todos. Pero lo otro determinante que siempre hay que tener presente es que los procedimientos administrativos siguen siendo procedimientos administrativos, es función administrativa la que se ejerce allí y lo que sale de allí son actos administrativos, como una vez lo dijo la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema en la sala política, que estaba viendo una tendencia ya en ese momento de malinterpretar las cosas en el sentido de que los llamados procedimientos cuasi jurisdiccionales era primero unos procesos casi judiciales o jurisdiccionales y que los actos que salían de allí casi eran una sentencia. Pasemos entonces en esta breve revisión que la continuaremos en sucesivos episodios de Torre de Control. De verdad honradísimo estar aquí. Magali en principio me había pedido colaboración en una parte que la vamos a hablar, pero a mí me pareció interesante. Había dos personas originalmente que no habían visto la materia que vimos nosotros, Leonardo y Enrique, pero que tampoco es exactamente lo mismo, porque nosotros vimos, creo que fue Constitución, Globalización e Integración, una manera todavía muy general. Aquí concretamos un poco, esa es la parte que yo quise hablar primero que nada, que precisamente porque Magali la semana pasada les habló sobre la posición de la Corte Interamericana con el debido proceso y todo esto. A mí me pareció interesante, precisamente la Corte Interamericana, yo se los mencioné a ustedes bastante, es uno de los organismos que forma parte de este mundo globalizado, ¿no? Y que ha hecho que exista este redimensionamiento del derecho en general, en materia de derechos humanos especialmente, pero que ha contribuido a que nuestros derechos públicos en los países, incluso los países que no están ya en ella, en la Corte digo, como el caso de Venezuela, pero que igual nos importa lo que ellos digan, porque esperemos que algún día se retome todo esto, porque esto no solamente es un sistema de protección que perdimos, sino que es un sistema que nos permite modernizar el derecho. Sí. A lo mejor ha habido o hubo una intención al principio con esto de la globalización, con una imposición de condiciones de las figuras estas multilaterales, organismos multilaterales de financiamiento, pero cuando uno ve el resultado de todo esto, se los decía yo la vez pasada,
uno se da cuenta que esto más bien ha sido a beneficio de la gente y de las sociedades, ¿no? Y de los estados mismos. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, que los promotores, paradójicamente los promotores de la globalización en el mundo, en su momento, parte de eso, porque no solamente fue Estados Unidos, pero obviamente las ideas estadounidenses se fueron imponiendo en muchas partes del mundo donde anteriormente no pasaba eso, ¿no? Pero desde el punto de vista comercial, a los Estados Unidos les interesaba tener el manejo, no el manejo, sino el que hubiese una mayor libertad en el comercio, por ejemplo, que por ahí comenzó todo, luego vino la parte tecnológica y una serie de cosas que han pasado, que es un poco lo que ha ocurrido con la globalización, que más o menos aquí podemos ver una aproximación de lo que es la globalización, pero que paradójicamente les iba a decir, fíjense de lo que está pasando, ahora el propio presidente de los Estados Unidos, y además siendo republicano y de derecha, resulta que es el que está en contra de todo esto, porque ya esto es un proceso que se ha ido como de las manos de sus propios promotores, porque ya ha invadido por razones ajenas a su voluntad, pero que han pasado en el mundo cosas que ellos contribuyeron, pero que no es lo único, ellos no fueron los únicos que lo hicieron, pero que deberían estar contentos con lo que ha ocurrido, y resulta que llega este señor y ahora está queriendo echar para atrás todo, ¿no? Entonces, ahorita estaba viendo noticias de cómo llegaron a una empresa en Nebraska. Lo insólito estar viendo cosas precisamente contra el debido proceso, que ha sido la principal observación que se le ha hecho en la sentencia de los tribunales estadounidenses a los actos del Poder Ejecutivo actual, que la gran falla que han tenido en la mayoría de los casos es justamente el debido proceso. Porque a lo mejor en otra época, y a lo mejor esta famosa ley que utilizó Trump para deportar a mucha gente a El Salvador y hacer otras cosas, como la ley esta de la guerra hace un siglo atrás, etcétera, que a lo mejor permitía hacer cosas que ahora no se pueden hacer, él la quiso rescatar o retomar como si estuviéramos en la misma época, ¿no? Y resulta que la globalización ha hecho que, un momentico, ya hay una serie de principios generales de derecho que usted tiene que cumplir, y que aunque sean soberanos los Estados Unidos, como efectivamente lo son, ya hay una serie de cosas que el propio Estados Unidos ha querido que sea de otra manera en épocas anteriores, que es lo que ha ocurrido en la globalización. Y no solamente Estados Unidos, todo el mundo al final se ha dado cuenta que había que replantear ciertas cosas derivadas de lo que estaba pasando en la vida real, ¿no? Porque es que la globalización, fíjense ustedes como lo dice esta aproximación, este concepto de proceso mediante el cual se ha producido en el mundo la eliminación de barreras existentes entre los estados para realizar determinadas actividades, especialmente las referidas a aspectos comerciales, tecnológicos, financieros. Esta lista se ha ido extendiendo cada vez más son mayores los aspectos que están globalizados, es decir, que ya no se manejan país por país, sino que en vista de la fuerte interacción entre países, no solamente entre gobiernos, sino de estados completos, de sociedades enteras, economías que ya funcionan considerando a todo el mundo como el mercado. Obvio que lo que al final iba a regular todo eso, porque al final el derecho tiene que regular las cosas, no hay mejor manera que vivir sino bajo el derecho y en estado de derecho, y a las pruebas me remito. Obviamente que ese derecho no podía ser como era antes, que cada país podía establecer su derecho, salvo lo que se llamaba derecho internacional, o se llama derecho internacional, que era como compartimientos estancos en la mayoría de los casos. El derecho internacional frente al derecho nacional. Ahora vemos que muchas cosas que originalmente las regulaban los estrictos derechos nacionales, porque en principio las actividades se realizaban por país y como mucho por región, que es lo que hablamos también en la materia pasada, el tema de la integración como parte o no parte de la globalización, ¿no? Fue quizás el precedente más importante que dio lugar a que por qué si se podían regionalizar las cosas, como pasó con la Unión Europea o pasa con la Comunidad Andina, entre otros procesos, ¿por qué no se puede ir más allá?
Entonces fíjense ustedes, de comenzar con una Unión Europea, con 3 comunidades concretas en materia económica, se pasó no solo a lo que es ahorita la Unión Europea, que llega hasta el punto de, como veía ayer en una noticia que hizo una fuerte observación, no sé si ustedes han hecho seguimiento al tema España, la fuerte observación que le hizo la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, al gobierno español con respecto a la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía, que es el pago que está haciendo el presidente de gobierno español a los 2 o 3 partidos independentistas que le dieron la posibilidad de ser presidente de gobierno, aunque no habían ganado las elecciones de su partido en 2023, ¿no? Pero como pago de todo eso, y concretamente a Puigdemont, que es el que estaba buscando esa amnistía, precisamente el gobierno español se entregó, pues, a unos partiditos pequeños que nacionalmente no deberían significar nada, pero que además están totalmente en las antípodas con respecto al manejo del Estado español, porque inclusive lo quiere desintegrar. Pero resulta que eso le servía a Pedro Sánchez para ser presidente de gobierno, aunque no hubiera ganado las elecciones, como de hecho ha ocurrido. Y miren todo lo lejos que ha llegado Pedro Sánchez con ese apoyo, pero a cambio de una ley que le está dando la posibilidad a una serie de personas, no voy a llamarlos delincuentes, pero en parte cometieron serios delitos en España, pero que en todo caso el Poder Judicial había actuado, y sin embargo él prefirió, con tal de ser presidente de gobierno, entregarse a estos movimientos políticos para tener el apoyo mayoritario en el Parlamento y poder salir como presidente de gobierno, repito, pese a haber quedado de segundo en las elecciones generales, ¿no? Pero les decía que la Comisión Europea ayer hizo una fuerte observación. Fíjense a lo lejos que ha llegado la Unión Europea, no solamente lo que originalmente era la parte económica, sino que ha llegado lejísimo, en el sentido de que mira hasta dónde se puede llegar a meter, y aceptado por los estados, porque esto no es una imposición de la Unión Europea así como que fueran unos imperialistas, sino que simplemente eso es parte de todo, eso es parte de la integración. Entonces, a un punto tan político y tan interno, claro, hasta cierto punto pueden entrar, tampoco es que ellos van a poder cambiar eso, ¿no? Eso es un tema estrictamente español, pero la Unión Europea les llamó la atención y les ha dicho que, siendo la ley de amnistía española una ley que además no parece ser dictada por razones de interés general o de paz o de conveniencia nacional, como deberían ser en principio las amnistías y los indultos, sino para estricto beneficio político del presidente de gobierno, para poder el presidente de gobierno serlo, Pedro Sánchez, que tiene serias dudas de su constitucionalidad, porque por estas razones vemos el tema de la finalidad por la que se hizo esta amnistía, que no le ha servido del todo todavía a Puigdemont, pero él insiste en hacerla porque él al final quiere lograr volver a España como un rey. Y cuando digo un rey es en parte como un rey porque él quiere ser el mandamás de España al final, de Cataluña mejor dicho, y salirse de España. Pero lo que quiero destacar con esto es que fíjense ustedes a dónde pueden llegar estos procesos de regionalización, que pueden comenzar por aspectos de comercio, etcétera, pero terminar y a un paso casi de constituirse un nuevo Estado. Pero que bueno, por ahora eso no va a ocurrir en la Unión Europea, pero el tema político, que es un tema muy interno, además que estamos hablando, la Comisión Europea le mandó un informe a España para que, miren, ustedes están haciendo esto, cuidado, ¿no? Porque a nosotros nos interesa que todos los estados miembros de la Unión sean estados de derecho. Y si esto ocurre, y además dando el mensaje al Tribunal Constitucional, que por cierto esta semana comienza la discusión de una sentencia al respecto, y si esto ocurre, vamos a tener ciertas dudas sobre el Estado de Derecho español. Eso es un poco lo que está, el mensaje que está detrás. Pero fíjense ustedes, entonces esto ha hecho a nivel de globalización lo mismo. O sea, esto que ha sucedido en materia de integración y de regionalización de los países, que yo les digo a ustedes siempre, mire, esto es como un matrimonio de países, y uno acepta cosas
no de perder nada, como dice la gente cuando la gente se casa, ya no eres persona, ya no tienes derecho, no, tú sigues siendo persona, tú sigues teniendo tus derechos, pero obviamente tus derechos no los vas a ejercer como si fuesen, como si estuvieras soltero. Por supuesto que yo acepto, en virtud de otra serie de beneficios que me da el matrimonio, que mis derechos, al menos algunos de ellos, yo no los voy a poder ejercer como los ejercía cuando estaba soltero, y eso es de perogrullo. Eso más o menos ocurre con los estados primero en los procesos de integración, porque no es que pierda soberanía, sino que, mire, mi soberanía es que yo quiero que parte de mis competencias para vivir mejor las comparta con un organismo internacional donde yo voy a participar. Tampoco es que esas decisiones se van a tomar, yo esperar en mi país que las adopte un gran jefe. No. En esa organización estoy yo, participo yo, seré presidente como país durante un tiempo, cada cierto tiempo, de manera que tampoco es como se plantean las cosas a veces, muy fanatizadas, de que estas son imposiciones del extranjero, que no sé qué, como pasó en la sentencia Chaveros que vimos en la materia mía, que es todo lo que viene de organizaciones internacionales, se maneja como si fuese una imposición, una cosa extranjera, una cosa que estamos sometidos a no sé qué. Entonces fíjense ustedes lo que vieron ustedes la semana pasada con las sentencias de la Corte Interamericana, cómo se transforma el derecho, porque eso es parte de lo que aceptamos cuando nos incorporamos a estas cosas. No solamente adicionar a nuestro menú de posibilidades de defensa de nuestros derechos a una organización adicional, cuando la teníamos, que ya son varias las que hemos perdido en ese sentido, sino que a través de ella, nosotros creyendo, que eso le pasó a España mismo, a Portugal, a Grecia, a muchos países de la Unión Europea, que cuando entraron en la Unión Europea, ellos a lo mejor ni se habían dado cuenta de lo atrasados que estaban, ¿no? Y cuando entraron en la Unión Europea, tuvieron que más o menos ponerse las pilas, porque habían cosas que, mire, ustedes están mal en esto, mal en aquello. Entonces, claro, uno va viendo un nivel, un estándar internacional que es superior al de uno trata de mejorar. Y además la propia Unión Europea te ayuda a que mejores, a que te modernices. Entonces, eso pasa con el derecho, con el tema que estamos hablando de la Corte Interamericana. El derecho se moderniza porque cosas que hace 30, 40, 50 años a nosotros nos parecían normalísimas, que la soberanía es como tal cosa y en consecuencia no puede venir una sentencia de un organismo extranjero internacional a querer cambiar las cosas en los países si la Constitución dice lo contrario. Eso es algo que a uno le parecía, no, es que mira, si la Constitución dice esto, lamentablemente, por muy buena que sea un tratado internacional, mire, el tratado internacional tiene que ser primero aprobado por como decía antes la gente, ¿no? Y todavía lo dicen por allí. Primero tiene que ser transformado en ley, así decía la gente antes, que no es así, lo vimos en la materia mía, sino que tenemos que aceptar eso a ver si nos conviene de acuerdo con nuestra Constitución, que es un poco lo que dice la sentencia Chaveros, ¿no? Y resulta que ahora cuando uno ve esto, yo no, mira, eso no es así. Ya por ejemplo es algo muy normal, sobre todo en los países que están en el sistema de protección de los derechos humanos, tanto el europeo, porque le decía yo a Magali en estos días, es que además el sistema de aquí, incluso el de europeo, se nutre del americano y del americano del europeo. O sea, al final es el medio mundo que se están como poniendo de acuerdo con las cosas. Mira, es que el derecho debe ser de esta manera, la defensa de los derechos humanos debe ser de esta otra. Y eso es justamente lo que está haciendo que al presidente de los Estados Unidos le estén echando parados en la medida de lo posible. Claro, hay cosas que él puede hacer, pero que igual están detrás allí las instituciones, porque en cualquier momento también van a actuar, a lo mejor no de la manera como se ha podido hacer en unas, que allá han parado cosas del presidente Trump, sino que más adelante, como pasa con el caso de la negación de la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos de padres migrantes ilegales no, irregulares como debería decirse, o no regularizados, porque ese tema ilegales suena, no es lo correcto, no es lo exacto, pero en todo caso,
ese caso está por ahí. Ese caso está por ahí en el sentido de que, bueno, a lo mejor ahorita de inmediato, como pasa con la mayoría de las decisiones judiciales, no se pueden tomar decisiones todavía cautelarmente. Hay casos que lo permiten, hay casos que no. Pero ese caso está en estudio. Pero hasta ese punto se ha llegado, y hasta ese punto uno le puede decir al presidente de los Estados Unidos: señor, a lo mejor en otra época una cosa como la que usted dice era lo viable, porque era la plena soberanía en manos, sobre todo de un presidente que se consideraba que además era la figura máxima, no sé qué, como pasa todavía en Latinoamérica. No, pero es que además usted es el presidente dentro de sus competencias, primera cosa. Y segundo, mire, la Constitución dice, para mí dice claramente que eso no lo podría hacer el presidente Trump, pero en eso está él. Pero además eso ya es un tema universal. Eso es lo que yo quise que antes de hablar de lo que originalmente tenía planteado la doctora Vázquez sobre el tema de la materia principal, que es la revisión del debido proceso en los procedimientos administrativos, que ese es lo que originalmente estaba previsto que yo colaborara en esta materia. Pero yo quise, y ella estuvo totalmente de acuerdo en hacerlo, yo quise incorporar esta primera parte, que bueno, voy a pedirle a ver si podemos seguir hablando la semana que viene, de la globalización, no solamente con respecto al derecho administrativo, que yo se lo mencioné bastante en la materia, porque nosotros en principio la estábamos viendo desde el punto de vista constitucional, sino en procedimientos administrativos. Eso es lo que a mí me interesaba ver hoy, como introducción quizá a lo que vamos a ver después ya como materia específica de esta asignatura. Y esto lo tenía yo aquí en mi ayuda a memoria de esta primera parte, la globalización y el derecho administrativo, primero que nada, ese primer esbozo de cómo ha sido esta globalización jurídica con respecto al derecho administrativo en general. Para ello tengo algunas láminas abajo. Algo que ya ustedes a lo mejor tienen adelantado, pero otros no, como el caso de las dos caras de la globalización jurídica en el derecho administrativo. Que eso es bien importante decirlo, porque sabemos que hay la cara A, que es el llamado derecho administrativo global, que es ese producido directamente en organizaciones internacionales, lo cual no era normal antes. Eso es parte de todo esto de que es la globalización como fenómeno. Pero esa es la cara A de la llamada globalización jurídica, que al final, luego de haberse globalizado tantas cosas, al final el derecho también tenía que globalizarse. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esa primera cara no nos vamos a ocupar, por supuesto, acá. Pues nosotros más que todo vamos a hablar de los procedimientos administrativos nacionales. Pero esa es una primera cara que hay que tener en cuenta siempre, que ustedes la oirán por ahí, que es el derecho administrativo global, ¿no? Pero la segunda cara de la globalización jurídica es lo que ha venido ocurriendo internamente, que es lo que vimos de alguna forma en la materia anterior, que es la globalización jurídica permeando hacia los estados. O sea, los estados mismos, que es lo que les decía al principio, han tratado o le han sacado beneficios a esto, pero no como una manera impuesta o sometidos o sumisos a nada, sino que efectivamente el estar en una organización internacional o en varias, al final lleva al convencimiento, que es lo que le pasó a los países de la Unión Europea. Yo mire cómo mire lo que hace Alemania, mire lo que hace Francia, mire lo que hace el Reino Unido, pero no en el sentido de que ellos nos los impongan, o los grandes países nos los impongan, también Estados Unidos en el caso de América Latina, sino que es que mira lo bien que les va haciendo esto, mira cómo funcionan las administraciones públicas, porque una administración pública tiene que ser un elefante blanco que no sirva para nada, por ejemplo, que es una cosa que nosotros estamos resignados en América Latina a aceptar, que nuestras administraciones públicas se llenaran de funcionarios, quisieran hacer de todo, y al final teníamos unos servicios pésimos, y corrupción y una serie de cosas, incompetencia en los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tiene que ser eso así? Sí, obvio que hay una parte pública que no puede ser de otra forma, o es muy política, el tema de la política en la administración pública. ¿Por qué una administración pública tiene que ser política?
¿Por qué una administración pública no puede ser técnica? Es suficiente que haya un gobierno, que es la parte política del Poder Ejecutivo concretamente, pero la administración pública, que es un aparato estable, regular, que dura lo que debe, bueno, no tiene tiempo de duración en el ejercicio de sus cargos, pues son cargos de carrera en la mayoría de los casos. ¿Por qué una administración pública tiene que ser política? Tiene que ser siempre, y no solo política, sino partidista, ideológica. Eso a nosotros en América Latina eso nos mata en todos los países. Entonces eso es una de las cosas que nosotros no... Bueno, es que eso tiene que ser así. ¿Qué se hace? El presidente de la República tiene que ser autoritario. ¿Qué se hace? Y yo no, eso no puede ser, aunque un presidente de la República sea electo. Y lamenta mucho ver, por ejemplo, a un Trump regañando y hablándole por Twitter a los jueces. Es que ustedes no son electos por nadie. ¿Cómo van ustedes a estar haciendo lo que están haciendo si ustedes no nos eligió nadie? A mí me eligieron no sé cuántos millones de estadounidenses. Yo, señor, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como cuando Petro llegó aquí hace 2, 3 años, que le dijo al fiscal general, usted, yo soy su jefe, yo soy el jefe de Estado y usted cállese. Prácticamente le dijo al fiscal general, y el fiscal general le dijo, no señor, usted es jefe de Estado para lo que la Constitución le permite ser jefe de Estado. Pero yo soy un poder independiente, yo estoy en otro poder distinto al poder ejecutivo para que usted me esté diciendo que usted es jefe mío. Y con eso lo cayó, porque es así. O sea, pero nosotros estamos resignados a tener esas estructuras, esos pensamientos, pero resulta que cuando nos hemos globalizado, nos hemos dado cuenta que mira, pero ¿por qué las cosas tienen que ser de esa manera? Como repito, le pasó a muchos países europeos de mediano o bajo desarrollo cuando se incorporaron a la Unión Europea. Y tú los ves ahora, aunque ahora echando para atrás un poco España, pero con el ojo avisor detrás de la Unión Europea, como les acabo de decir. Pero tú ves el desarrollo ahora de España, de Italia, de muchos de los países que cuando entraron a la Unión Europea eran más subdesarrollados que muchos de Latinoamérica, y que la Unión Europea los obligó y los ayudó a desarrollarse en todo sentido, porque también en el derecho apareció el derecho administrativo comunitario, es decir, una serie de cosas que antes no se las planteaban. Eso de que un derecho administrativo, que es la crítica que le hacen al derecho administrativo global que estamos hablando, un derecho administrativo que salga de las organizaciones. ¿Cómo es eso? Eso no es posible, eso es una violación del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y sale toda la retahíla de cosas que se dicen en contra del derecho administrativo global. Ya, pero un momentico, si la Unión Europea desde hace décadas tiene el llamado derecho administrativo comunitario, que yo mismo me sorprendí cuando llegué a España a hacer el doctorado, que yo pensaba hacer mi tesis en otra cosa, y al final la hice en Derecho Administrativo Comunitario, porque es verdad, existía y existe una rama especial. Así como ahorita ya se puede hablar del Derecho Administrativo Global, había un Derecho Administrativo Comunitario. Yo hice el doctorado en los 90, mediados de los 90 hasta principios de los 2000. Y yo me encontré con ese desarrollo descomunal del Derecho Administrativo Comunitario, y nadie criticaba ni nadie decía que ese derecho administrativo no podía existir, porque solo el derecho administrativo lo producían los estados. Ya por ahí hubo un antecedente de que el derecho administrativo no tenía una exclusiva creación, o no tenía por qué tener una exclusiva creación fuera de los estados, que es la crítica que le hacen ahorita al derecho administrativo global. Pero bueno, en todo caso, lamentablemente de ese tema no podemos hablar ahorita. A nosotros lo que nos interesa es ver este tercer punto acá, para llegar a lo que es el debido proceso, a cómo debe ser el debido proceso. Primero, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que tampoco podemos caer en exageraciones ni en posición. Yo tengo un artículo, por cierto, que cuando les comparta Magali el programa, ahí va a aparecer un artículo que yo escribí hace unos años, donde precisamente ya yo le decía, yo escribía muy preocupado, porque miren, los procedimientos administrativos no pueden tratarse como procesos judiciales. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta como abogados y como funcionarios, porque uno se encuentra por ahí realidades, y lo digo yo a calzón quitado, porque yo estaba como molesto cuando hice ese artículo en el libro Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo,
porque es que ya yo estaba harto de encontrarme. Ya esa parte estaba mal hecha, estaba mal manejada, ¿no? En materia de procedimientos administrativos. Pero es que eso no era todo. Ese mal manejo de los procedimientos, o bien como una formalidad pura. Hay gente que consideraba los procedimientos administrativos como una mera formalidad allí que tengo que hacerla porque la LOPA me la pide. Y eso a partir de la LOPA, ¿no? Del 81, porque lo tiene como requisito de validez de los actos, ¿no? Pero fíjense ustedes que la LOPA decía una cosa que ahora uno la ve así como que, bueno, yo en ese momento no la critiqué, pero a uno le decían así dogmáticamente, la única manera de que un acto administrativo fuese nulo de nulidad absoluta es que la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. ¿Recuerdan de esa causal de nulidad absoluta? El tema es que, fíjense ustedes que la LOPA ya partía eso ha evolucionado, de paso. Aunque la LOPA sigue siendo la LOPA, hay dos leyes que en Venezuela no se han cambiado. La ley de Murphy y la ley orgánica de procedimientos administrativos, porque el resto, todas las leyes cambiaron. Pero bueno, nadie se rió del chiste, pero bueno, un chiste malo, claro. Bueno, entonces les decía que ya esa visión del procedimiento administrativo tenía fallas, pero a nosotros se nos decía dogmáticamente: la nulidad absoluta solo es cuando hay prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. O sea, no quiere decir eso tampoco que no era nulo un acto si no tenía esas características, pero era nulidad relativa, y sabemos lo que es la nulidad relativa, que es subsanable, que es no sé qué. Hay una serie de cosas, de flexibilidades cuando los actos tienen nulidad relativa. En cambio, la mayor sanción que se puede establecer a un acto es la nulidad absoluta. Pero la nulidad absoluta con respecto al procedimiento, que eran 4 o 5 causales, era solo prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Lo cual la Corte, en su momento, y la Corte primera, tanto la Suprema como la primera, trataron un poco de extender eso, porque mira, no es solo eso. Porque no es solo que lo hagas, que solo es nulidad absoluta cuando no lo hagas de manera total, no. También es nulidad absoluta, lo dijo la jurisprudencia, cuando el procedimiento lo hiciste, pero lo hiciste mal en lo sustancial, sobre todo en el tema del derecho a la defensa. Venía una persona, un interesado, a decir que la nulidad absoluta, que no lo habían notificado, por ejemplo, sobre todo en materia sancionatoria, de lo que vamos a hablar bastante acá. Si a mí no me han notificado el procedimiento, y aunque el procedimiento lo hayan hecho, y no quiero meterme en otro tema porque después dicen que estoy hablando de política, pero bueno, vamos a hablar así muy neutral, muy light. Porque efectivamente, mira, la Corte llegó a decir en su momento, sin ningún tinte político: señores, pero es que pudieran hacer el procedimiento, pero si no haces lo sustancial, como el caso del debido proceso, que aunque en principio es un principio para los juicios, eso que vieron ustedes la semana pasada, de que la Corte Interamericana ha dicho, y eso se ha impuesto inclusive en la jurisprudencia de las altas cortes de los países, que el debido proceso no es solo para procesos estrictamente hablando, sino también para los procedimientos administrativos, sobre todo los de tipo sancionatorio. Eso es muy importante, pero en todo caso, el tema del procedimiento administrativo siempre se manejó en nuestros países, inclusive ya estando la LOPA, de una manera muy... De hecho, le decían al procedimiento administrativo un requisito de formalidad, como de segundo grado, de las formalidades, no tanto de los requisitos sustanciales del acto administrativo, ¿no? Lo cual uno lo sacaba también del tema de las causales de nulidad absoluta. Pero bueno, el punto es que eso está superadísimo. No solo este tema de que los procedimientos son una cosa así que lo hago así por mera formalidad o en lo mínimo, y realmente no me interesa lo que salga de allí porque ya yo tengo la decisión tomada. Eso es lo que tendría a pasar en Venezuela. De forma tal que entonces no,
Eso ya de por sí, en su momento, la Corte tuvo que ajustar las cosas, las tuercas un poco y decir, no, mira, no es solo que haya prescindencia total y absoluta del procedimiento, sino que el procedimiento se haga mal en aspectos sustanciales, ¿no? Ahora vamos a ver que hay aspectos que para la gente eran sustanciales en los juicios que en los procedimientos no lo eran. Eso es una cosa importante que yo tengo previsto hablar con ustedes. Pero bueno, el punto es que en todo caso, que es lo importante acá, el procedimiento ya hubo que hacerle ajustes a lo que decía la LOPA en la práctica con la jurisprudencia, sino que ya luego con el paso del tiempo y con la globalización, los procedimientos se tuvieron que modernizar más. O sea, lo que a nosotros nos parecía así como de cajón, ya definitivamente hubo que hacerles mayor hincapié a cosas que no se estaban haciendo. Eso es un poco lo que yo ya en el artículo ese que les digo del libro de Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo, el artículo se llama La verdadera naturaleza de los procedimientos administrativos en Venezuela, algo así. En la bibliografía lo van a tener. Donde, por ejemplo, el tema de la verdad material, eso es una lámina que yo tengo acá. Usted sabe que yo las láminas las tengo en principio en orden, pero luego las voy hablando de ellas de acuerdo con la necesidad del discurso, ¿no? Ajá, esto es una lámina que preparé anoche, no la tenía lista. Aquí hay una, en esta segunda, por ejemplo, hay cosas que se han venido impuestos, yo lo digo en ese artículo. Señores, el procedimiento administrativo en general, primero hablamos en general y luego sí concreto un poquito en la parte sancionatoria. Pero el mensaje que quiero que quede acá es que tenemos que partir que los procedimientos administrativos tienen una naturaleza diferente y una manera de hacerlo distinta, que no estoy diciendo menos importante, no es eso lo que estoy diciendo, sino que hay que partir que los procedimientos administrativos tienen una naturaleza diferente a los procesos judiciales. Y hay una serie de razones que aquí se las asomo. Aquí hay una serie de razones de caracteres especiales de los procedimientos administrativos que no tienen los procesos judiciales y que se mantienen además, muy importante eso, en los procedimientos administrativos sancionatorios. El aspecto del interés general siempre es un aspecto importante, aunque también vamos a ver que una de las cosas que ha hecho la globalización jurídica es que ese fulano término que me acuerdo en España se usa, cuando dice el doctorado, siempre salía a relucir, y en los políticos ese es un término que está muy en su discurso, porque a veces es para bien y para mal, ¿no? El tema del interés general. No, es que el interés general dice tal cosa, el no sé qué, el interés general aconseja tal cuestión. Los políticos en España tienden a decir mucho esa palabra. Pero en todo caso la globalización jurídica ha dicho que eso que nosotros llamamos, y era santa expresión, santa palabra, decir interés general tal cosa. En derecho administrativo sabemos que eso es así, eso siempre fue así. El interés general justificaba cosas que en la relación privada no existe. Eso, sin embargo, pese a hay que saberlo interpretar, el interés general existe. Cuando se decide un procedimiento administrativo y se sustancia, el interés general existe. O sea, no es solo un tema particular el que se está discutiendo allí, o que tiene interés particular, que obviamente lo va a tener, sino que la administración decide de acuerdo con el interés general y lo que la ley le permita, por supuesto, ¿no? Pero el interés general es muy importante en los procedimientos administrativos. La verdad material es otro tema que nosotros... que normalmente en los juicios, quizás lo que más se parece a esto son los procesos penales, precisamente. Pero cuando hablamos de juicios civiles o de derecho privado, la verdad, bueno, sabemos esa famosa expresión que nos enseñaban en procesal, sobre todo en la época nuestra o mía, que lo que no está en el expediente no está en el mundo, ¿no? Eso nos lo decía mucho Cabrera, me acuerdo, en las clases de prueba. Y así casi todos los profesores de procesal decían eso: lo que no está en el expediente no está en el mundo. Es decir, podrá ser esto totalmente distinto a la verdad verdadera,
y así decíamos, verdad verdadera, pero en el expediente lo que tengo es esto. Yo como juez lo que puedo decidir es con esto. La verdad procesal que llamaban, ¿no? En cambio, el procedimiento administrativo, una de las cosas que yo digo en el artículo, se olvida, se caía tantas rigideces y tantas formalidades a veces, cuando resulta que la intención del procedimiento administrativo es otra. Se olvidaba que la verdad no solo la trae el expediente el interesado, que nosotros así deberíamos llamarlo, interesado, no tanto parte, sino interesado, sino que la administración, normalmente eso no sucede en los juicios, aunque eso ha tendido a flexibilizarse en los juicios también, pero normalmente en los juicios toda la información, todas las pruebas la tiene que llevar el demandante y defenderse el demandado, ¿no? Incluso en el contencioso administrativo pasa lo mismo, que también es un tipo de proceso diferente al normal, ¿no? A los de la jurisdicción ordinaria, vamos a decir así. Pero eso es una cosa importantísima que a veces se olvida en los procedimientos administrativos. Señores, la verdad que debe prevalecer en un procedimiento administrativo, y si no la lleva el interesado, la propia administración la debe buscar de oficio. No solamente que prevalece la oficialidad, como lo dice el último balito, en los procedimientos administrativos, cosa que no ocurre en los procesos judiciales, sino que prevalece en los procesos judiciales, prevalece la necesidad de hacer una demanda, de hacer un recurso, aunque se tengan las miles de razones para que una corte constitucional, una corte primera que la sustituyó, o un tribunal pueda inclusive de oficio conocer algo porque está a la vista, o es, como dicen tanto por ahí, de conocimiento público y notorio. Si no hay una demanda, el juez no puede actuar. En cambio, cuando hablamos de los procedimientos administrativos, tiene el principio de oficialidad en todas las etapas del mismo, tanto para iniciar como para sustanciar como para decidir. Incluso puede incorporar en la decisión cosas que no estaban planteadas originalmente en el procedimiento. Esas son cosas que se mantienen en el procedimiento administrativo en todo caso, y estas otras que tengo en esta otra lámina, que es la primera lámina porque efectivamente por ahí debemos partir. El procedimiento administrativo parte de otros elementos, de otras características. La función ejercida, el tipo de acto que produce, los lapsos en principio no son preclusivos sino orientativos, e incorporación de nuevos alegatos, actitud del funcionario no puede ser la de un juez que casi se pone la toga cuando va a decidir, no señor. El juez tiene que decidir, el funcionario tiene que decidir de acuerdo, por supuesto, con los derechos de los particulares, pero también con el interés general. Entonces, estas son características que no hay que olvidar, que cuando se analiza el debido proceso en los procedimientos administrativos, incluso los sancionatorios, hay que verlo con otra óptica. No estoy diciendo que es que el debido proceso no exista, todo lo contrario. La tendencia con respecto sobre todo a la globalización jurídica, es decir, eso que dijimos al principio, que es un fenómeno que ¿cómo se llama? Que invadió todas las actividades, como aparece en esta lámina. Fíjense ustedes que en esta lámina hay una cosa importante, ¿no? Que la globalización ha producido que se eliminen una gran cantidad de barreras que originalmente todo se manejaba por estados o por países, para realizar muchas actividades. Incluso nosotros como particulares desde el sofá de nuestra casa podemos hacer cosas que tienen involucrados otros países, que son operaciones fuera del país, de cada quien donde está, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al final, ¿qué hace eso? Al final, toda esa interacción, todo ese aumento de interdependencia, esa relación más intensa de las economías, pero no solamente las economías en abstracto, sino también de la gente. La gente interactúa, compra Netflix, ve televisión, una serie de cosas que uno hace ahora por el mundo sin salir del sofá de tu casa y con un teléfono. Además, la parte tecnológica, uno se comunica, hay una serie de cosas, pero obviamente al ser ahora la mayoría de las relaciones de esa manera, el derecho tiene que parecerse cada vez más entre sí. O sea, no puede darse ahora en muchas cosas, aunque en otras sí, pero cada vez son menos,
los derechos de los países, primero ya como les traté de decir al principio, ya se venía regionalizando en los procesos que se dieron y que lograron algún objetivo, como la Comunidad Andina y la Unión Europea. Ya se vino uniformando el derecho, generando un derecho andino, un derecho europeo, aparte de los derechos nacionales, en áreas que originalmente era de los estados, además, que no era propiamente las áreas donde el derecho internacional trabajaba, sino que el derecho internacional daba ciertas pautas, ciertas directrices, pero que luego eso se tenía que llevar a los estados para que a través de los derechos nacionales se produjera lo que se tuviera que producir, o simplemente no se producía nada y quedaba en letra muerta lo que se generaba a nivel internacional. Pero resulta que con una serie de procesos que ocurrieron después a nivel internacional, el propio proceso internacional o el propio tratado internacional generaba la necesidad, no señor, esto lo tenemos que regular nosotros de una vez, como hace la Unión Europea y hace la Comunidad Andina, que aunque nosotros salimos de ella, sigue existiendo, y que mucha gente desconoce que la gran cantidad de áreas donde la Comunidad Andina decidió por decisiones propias, no por decisiones que luego se trasplantaban, como también dice la gente, al derecho nacional, no, o se transformaban en derecho nacional, eso tiene varios nombres para decirlo, pero en todo caso nada de eso era lo que ocurría. Como el caso Andueza, Leonardo, ¿te acuerdas, no? Que la Corte llegó a decir la barbaridad que dijo, pero realmente eso no era así. El derecho andino, una vez aprobados los tratados, como pasó en Europa, por las autoridades nacionales, que normalmente son los parlamentos, ese derecho andino se producía como el derecho europeo o comunitario europeo, se producía o se produce directamente en los órganos comunitarios correspondientes, y ese derecho se aplica a nivel nacional como si fuera un derecho nacional, aunque no era derecho nacional. Entonces, esas son cosas que ya se venían dando desde antes de la globalización. Lo que pasa es que, claro, el mundo, el fenómeno de la globalización invadió más áreas geográficas. Ya es el mundo entero que está involucrado en esto. Entonces, esto es una lista aproximativa de las cosas donde la globalización, ahorita en este momento, aún en contra de la voluntad de muchos gobiernos, inclusive, tienen una incidencia enorme, que ya esos son aspectos que se manejan por organizaciones internacionales, o los propios organismos nacionales tienen que ver cómo hacen para incorporar al derecho nacional esos aspectos globalizados que a lo mejor en tu país se hacía de otra manera, pero que en el mundo se están haciendo de otra, ¿no? Entonces, en este mundo donde estamos interactuando permanentemente, resulta que esas son cosas muy importantes, porque al final todos tenemos que confiar unos con otros a la hora de depender o de tener estas relaciones tan intensas. Y por eso es que el derecho al final, que va a regular todo esto, tiene que ser un derecho lo más parecido posible y con características que a lo mejor a nosotros nos chocan al principio, pero que nosotros vemos, mira, sí, pero es una manera de que las cosas se hagan mejor. Entonces, el tema del procedimiento administrativo es uno de los grandes temas, aparte de la administración pública, que ha tenido que ser revisado y replanteado. Ya tenía ciertas características que generaban problemas, que yo lo menciono en el artículo que les dije antes, pero es que ya definitivamente el procedimiento administrativo tiene que tenerse otro chip cuando uno hace un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo no es solo una formalidad que la LOPA me lo dice, la ley específica me lo dice, que yo quiero votar a un funcionario, pero entonces haz el procedimiento ahí para votarlo. No, un momentico. O sea, tú primero haz el procedimiento para ver si se puede destituir, que es la sanción máxima en caso de funcionario, pero que no necesariamente es destituir. El procedimiento dirá, de acuerdo con lo que hizo y con la verdad material, si la sanción que se va a producir, aparte del derecho a la defensa y todo lo demás, el procedimiento administrativo tiene que hacerse de manera tal de que se pueda lograr la verdad material. Ese es uno de los puntos que definitivamente el procedimiento administrativo en nuestros países nos estaba haciendo.
que ya sí, la LOPA vino, incorporó una serie de principios generales muy importantes, no digo que no, sobre todo frente a lo que tenía antes Venezuela, antes de la aparición de la LOPA. Tanto así que la LOPA se ha mantenido intocable, pero aún así la LOPA, cuando uno la revisa, se quedó atrás en muchas cosas. Aunque yo creo que hay muchas cosas que no los tiene que decir la ley, es simplemente aspectos del manejo y del entendimiento de la figura procedimiento administrativo que se perdió de vista porque se consideró primero que era una mera formalidad. Por otro lado, también había gente que lo consideraba como un juicio formal al estilo judicial, y no es ni una cosa ni la otra. El procedimiento administrativo tiene que ser algo para buscar la verdad material. Pero resulta que también ha pasado, que es lo que les iba a decir ahorita, que eso sí serían verdaderos procesos. En algunos países ha habido la incorporación como parte de ese modelo universal, si se quiere, de administración pública con características muy especiales, que en otra época eran impensables esas características en varios casos. La posibilidad de que la administración pública no realice propiamente procedimientos administrativos, sino verdaderos procesos judiciales, aunque sean la administración pública, de lo cual no van a salir actos administrativos, sino que van a salir sentencias. Eso es una situación que está ocurriendo en varios países. A mí me consta en Colombia, que de hecho de eso hablo yo en el libro mío que les dije, donde aparece la posibilidad en la Constitución de que haya, de acuerdo con la ley, en todo caso eso lo tendría que decir la ley, o sea, cada ley se verá si hay un proyecto de ley que plantee que un órgano administrativo, sobre todo estos que llaman entes reguladores, de eso vamos a hablar más adelante, esto que llaman los entes reguladores o administraciones independientes que ahora se han impuesto en las estructuras administrativas de todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, que es un poco el modelo estadounidense que existió toda la vida. Hay la posibilidad en algunos casos de llevar juicios verdaderos, no aquellas situaciones que no sé si alguno recordará o tuvo conocimiento de que ocurrió en Venezuela durante un tiempo, de situaciones donde había, y todavía existen de paso, procedimientos administrativos que se parecían mucho a los juicios, tanto así que los llamaron cuasi jurisdiccionales. Esas situaciones, por cierto, siguen existiendo, en algunas ya no existen, como el caso de las tripartitas, pero otras siguen existiendo. En la LOMNA, por ejemplo, hay un famoso procedimiento de medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes, como dice la ley, que es un procedimiento administrativo que originalmente eso lo hacía un juez de menores, como se llamaba antes, ¿no? La LOMNA creó unos organismos administrativos que desjudicializaron cosas que antes llevaban los jueces de menores, ¿no? De acuerdo con la ley tutelar de menores y la estructura anterior del Poder Judicial en ese tema, ¿no? Esos son procedimientos administrativos que se parecen mucho a una especie de juicio, pero no son juicios, son verdaderos procedimientos administrativos de los cuales salen unas medidas, que en todo caso no son sancionatorias tampoco, son de protección a los niños o adolescentes, pero que se hacen por un procedimiento tipo juicio. Pero en todo caso yo siempre me tocó trabajar ese tema ahí en la Universidad Católica, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo siempre les decía a los consejeros, ustedes no son jueces, ya hay jueces para otras cosas, pero en esta materia ustedes son funcionarios administrativos que ya hacen un procedimiento administrativo. Y en consecuencia, entonces yo les decía, de eso yo tengo un artículo específico, no el que les mencioné, sino otro. Entonces yo les decía, y en consecuencia ustedes tienen que comportarse manejando el procedimiento administrativo de acuerdo con estos caracteres especiales de los procedimientos administrativos. Pero bueno, eso sigue existiendo en algunas situaciones, pero insisto, esos no son procesos, esos son procedimientos administrativos. Pero en Venezuela no existe, pero en otros países, producido por este proceso de globalización jurídica que ha hecho que se impongan en algunas leyes o se establezcan en algunas leyes organismos administrativos que tienen a su cargo competencia o tienen competencia para realizar juicios, verdaderos juicios, de los que van a salir sentencias y así van a ser tratadas en una segunda instancia
ante el Consejo de Estado aquí en Colombia, por ejemplo, en los casos que se dan. Pero insisto, eso tampoco es que es una regla general que todo va a pasar al Poder Administrativo, al Poder Ejecutivo. No, no estoy diciendo esto, pero se ha considerado que en algunas situaciones hay que entender todo el fenómeno que ha ocurrido en el tema este de las administraciones independientes para comprender por qué es posible en algunos casos, en algunas situaciones, que en todo caso es por ley. En Colombia hay como un par de leyes que solo tienen previsto esto. No ha sido lo que se ha impuesto en general, pero sí existe posibilidad, poniendo la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un mega organismo que hay aquí en materia sobre todo de control de las actividades económicas, de industria, comercio, protección al consumidor. Bueno, tiene como 5 o 6 áreas que yo creo que debería ser cada una superintendencia aparte. En algunas de ellas la superintendencia tiene competencias jurisdiccionales para sobre todo cuando hay denuncias contra figuras privadas que no están haciendo las cosas como deben hacerlas, que para eso están la superintendencia, agencias, que un poco eso comenzó a darse en Venezuela en los 90, pero que lamentablemente se cambió la idea, como fue Sudeban, el INAC con las aerolíneas, la Superintendencia de Seguros, el CENIAT inclusive, el CONATEL. El CONATEL debió ser un organismo de control, que no de imposición de nada, a los medios de comunicación y en materia, que a eso era antes en competencia de los ministerios correspondientes, igual que el CENIAT, que era de Hacienda, pero no con la idea de manejar la función administrativa de la misma forma como lo hacían los ministerios, porque si no, no tiene sentido que se creen esas figuras aparte, pero sí con una serie de posibilidades de control que podían generar, por ejemplo, en denuncias de los particulares contra empresas privadas que tuvieran que incumplieran la ley en la materia, que como eran servicios públicos en la mayoría de los casos, el Estado debía estar detrás pendiente, entonces habría procedimientos administrativos sancionatorios. Esa era la idea original de estas figuras que les estoy hablando en Venezuela. Lamentablemente esa evolución se cortó en el 99, pero en los demás países ha seguido esa evolución para que parte de la administración pública sea manejada primero por administraciones independientes que de verdad son autónomas frente a los gobiernos en todo sentido y tienen carácter técnico, no político. Y segundo, que en algunos casos realizan actividad jurisdiccional, no como regla, insisto, en todo caso son excepciones que hay, pero que definitivamente, pero en todo caso la Constitución lo permite. Pero cada ley, el Parlamento dirá, el Congreso dirá, mira, sí se justifica que se cree o se le den competencias a la Superintendencia de Industria y Comercio para tales específicos procedimientos, de ahí no salir actos administrativos, sino sentencias. Eso es una cosa distinta a la que hemos venido hablando antes, pero en todo caso en Venezuela eso no existe, eso en Venezuela no se ha dado, en Europa también se ha dado bastante, algunas posibilidades de organismos administrativos que dictan sentencias, no actos administrativos. En esos casos, por supuesto, el comportamiento y los principios generales que rigen el proceso son los procesales verdaderos. Hay, por supuesto, el debido proceso, pero aplicado de acuerdo con los criterios procesales de verdad de un proceso judicial, valga la redundancia, ¿no? Como ven ustedes, se trata de un tema súper interesante que lo continuaremos en sucesivos episodios, porque definitivamente este fenómeno de la globalización jurídica vino para quedarse. Sus efectos han sido positivos en la mejora de nuestros derechos, sobre todo el derecho administrativo, y en concreto para que el procedimiento administrativo cumpla sus fines dentro de una administración pública y dentro de una función administrativa. De forma tal que esto tiene más aspectos que los revisaremos sucesivamente. Disculpen el viento que está haciendo ahorita en Bogotá, está bajando bastante la temperatura. Pero bueno, ya estamos terminando, de manera tal que entonces seguiremos viendo este interesante tema para que ustedes puedan darse esa idea, aún dentro de esa idea original que decíamos al principio, que el procedimiento administrativo sigue siendo procedimiento. Esta tendencia mundial de la globalización jurídica que está plasmada de alguna manera en el artículo 49 y en otros más, no quiere decir que se haya cambiado la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, porque este sigue siendo de estas características, con su acto natural, que es el acto administrativo, y con un contencioso administrativo de revisión de legalidad y no de apelación de estas cosas
que se parecen a lo mejor a actividades judiciales, como ha pasado siempre, sobre todo en la parte sancionatoria, pero que en todo caso no lo es. Y por eso es que el funcionario administrativo tiene una serie de flexibilidades y posibilidades de actuación en el procedimiento administrativo que no las tiene el juez, aunque se han parecido, se han acercado ambos tipos de procedimientos. Sin embargo, jamás una actividad judicial puede ser igual a la actividad administrativa. De forma que, bueno, lo seguiremos revisando y gracias por su atención por este episodio y espero que les interese. Desde Bogotá y concretamente de la Universidad Javeriana Torre de Control.